¿Alguna vez en medio de una discusión política, no sé, en redes sociales o en una cena familiar, no han tenido esa sensación de que la otra persona no solo tiene una opinión distinta, sino que vive en una realidad completamente diferente? Totalmente. Ya no es solo izquierda contra derecha. Es algo mucho más profundo, casi visceral. Sí. Es como si el debate ya no fuera sobre qué camino tomar, sino sobre qué mapa estamos usando. O incluso si la geografía de ese mapa es real. Exactamente esa es la sensación. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en las raíces de ese conflicto. Exploraremos las dos grandes corrientes de pensamiento que, según un análisis muy lúcido, están definiendo nuestro siglo: el progresismo y el neoconservadorismo. Nos vamos a basar en un texto del profesor Pedro Pablo Aguilera, del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Santiago de Cali. Un texto que, vale la pena mencionarlo, fue desarrollado con el apoyo de una herramienta, Notebook LM, lo que le permitió, digamos, sintetizar una cantidad de información muy compleja. Así es. Y nuestra misión aquí es ir más allá de los titulares, de las etiquetas, para entender las diferencias filosóficas que alimentan esta polarización. La pregunta de fondo es: ¿por qué estos dos mundos parecen, pues, incapaces de comunicarse? Para entenderlo hay que empezar por el origen de la disputa, que según el autor ha cambiado de escenario. De acuerdo, vamos a desglosar eso. El texto dice que esto ya no es solo una competencia electoral, sino, y voy a citar, una lucha profunda por la hegemonía cultural y el significado último de la convivencia humana. Eso suena, bueno, bastante serio. ¿Qué significa en la práctica? Significa que el campo de batalla principal ya no es el económico, como lo fue, pues, en gran parte del siglo XX. En el contexto actual que el autor llama una policrisis global. Un momento, policrisis. ¿Te refieres a que todas las crisis, la ambiental, la económica, la de confianza en la democracia, están pasando al mismo tiempo y se alimentan entre sí? Exactamente, es una tormenta perfecta. Y en medio de esa tormenta, la discusión ya no es solo sobre cómo repartimos la riqueza. El debate se ha desplazado a un terreno mucho más fundamental: la identidad y la pertenencia. Ah, El texto lo define como una divergencia ontológica. divergencia ontológica. Suena muy académico. Traducido para nosotros, ¿sería una diferencia sobre la naturaleza misma de lo que es real? Precisamente, la ontología es la rama de la filosofía que se pregunta por el ser, por lo que existe fundamentalmente. Así que una divergencia ontológica significa que estamos en desacuerdo sobre la naturaleza de la realidad y del ser humano. Claro. Las preguntas centrales ahora son: ¿quiénes somos? ¿Qué nos une? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una nación? Y las respuestas son radicalmente opuestas. Entiendo. Por un lado, una visión que defiende la autonomía radical del individuo para definirse a sí mismo. Y por el otro, una que busca desesperadamente restaurar un orden tradicional, una autoridad, como un ancla en este mundo caótico. Es la colisión perfecta. Y para entender la raíz de esa colisión, el autor nos presenta dos conceptos que son como las claves maestras para abrir cada una de estas visiones del mundo: el esencialismo y el constructivismo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto va al núcleo de cómo cada bando ve el universo. El texto presenta una tabla que los contrasta de forma muy clara. A ver, analicémosla. Empecemos por la visión neoconservadora, la esencialista. Claro, la visión esencialista parte de una idea muy potente: que hay cosas en el mundo que tienen una naturaleza fija, una esencia. Instituciones como la familia nuclear, la nación o la fe religiosa no son inventos recientes ni acuerdos que podamos cambiar mañana. O sea, para ellos no son negociables. Exacto. Desde esta óptica, tienen un propósito inherente. Un propósito inherente, como si estuvieran diseñadas para algo específico. Sí, usando un término filosófico que usa el texto, tienen una teleología. Es la idea de que la familia, por ejemplo, tiene un fin último, un para qué existe, que no decidimos nosotros, sino que viene dado por la ley natural o por una tradición milenaria. Y eso choca directamente con la idea de libertad que se maneja hoy en día. Porque si todo tiene un propósito fijo, ¿dónde queda mi libertad de elegir? Es que el concepto de libertad es distinto. Para esta visión, la libertad no es hacer lo que se me dé la gana, porque eso llevaría al caos, a la anarquía.
Ajá. La verdadera libertad consiste en actuar virtuosamente, en sintonía con ese orden moral preexistente que te da estabilidad y sentido. Si lo resumimos con la tabla del texto, su ontología es esencialista. Las cosas tienen una naturaleza fija. Su ley se basa en la virtud heredada y en la jerarquía. Y el sujeto es un ser social con deberes, cuya identidad le viene dada por su comunidad. De acuerdo, ese es un universo. Ahora viajemos al otro extremo del cosmos ideológico, el progresismo y su visión constructivista. Familia, la nación, la religión, y dice: un momento, esto no es sagrado ni eterno. Claro. Son artefactos históricos, construcciones sociales, que han sido moldeadas a menudo por relaciones de poder desiguales. Es decir, que si la familia tradicional ha servido para oprimir a las mujeres o la idea de nación para excluir a las minorías, no hay por qué respetarlas ciegamente. No solo no hay por qué respetarlas, es que es un deber moral de construirlas o reformarlas para que sean más justas. Y aquí es donde entra el concepto de autonomía radical. Ajá. El individuo tiene el derecho y, bueno, casi el deber, de ser el arquitecto de su propia vida, de su cuerpo, de su identidad, sin estar atado a esencias biológicas o a mandatos heredados. La justicia es emancipación. Resumiendo con la tabla del autor para este lado, su ontología es constructivista, o sea, la realidad es un flujo social cambiante. Su ley se basa en el consenso y la búsqueda de equidad. Y el sujeto es un individuo con derechos, cuya identidad es autoconstruida. Exactamente. Y ahí tienes el choque. Es que la diferencia es abismal. Me viene a la mente una analogía. Es como si un lado viera la sociedad como un organismo vivo, una especie de árbol milenario. Puedes podar una rama seca, pero si cortas las raíces, lo matas. Buena analogía. Y el otro lado la ve más como una máquina o una herramienta, algo que construimos los humanos y que si no funciona bien podemos y debemos desarmar y rediseñar para que sirva mejor a todos. Esa analogía del organismo versus la herramienta es muy potente y precisa. Pero claro, estas ideas no son estáticas, no son bloques de mármol. En la política real se mezclan, se ensucian, evolucionan. Cierto, Laura. El texto argumenta que han cambiado bastante, sobre todo en las últimas décadas. Hablamos de esa evolución. El texto señala una mutación muy particular del lado neoconservador, una hibridación estratégica con la racionalidad neoliberal. Suena a una alianza extraña. ¿En qué consiste? Es una de las combinaciones políticas más potentes y paradójicas de nuestro tiempo. Por un lado tienes la lógica neoliberal clásica que busca desmantelar el estado de bienestar. Su lema es menos Estado, más mercado. Sí. Quieren un Estado pequeño que no intervenga en la salud, las pensiones o la educación pública. La fórmula que conocemos desde los años 80. Exacto. Pero aquí viene el giro. El neoconservadurismo entra en escena y dice: perfecto, si el Estado se retira, ¿quién se hace cargo del cuidado, de la seguridad social, de los vulnerables? La respuesta es la familia tradicional. Se le transfiere toda esa carga. Y ahí está la paradoja. Ahí está. El resultado es un Estado que se encoge para ayudar, pero se agranda para vigilar. Es pequeño para lo social, pero de repente se vuelve grande, invasivo y muy punitivo para controlar la moralidad pública, para militarizar las fronteras, para proteger la propiedad privada a toda costa y sobre todo para perseguir activamente lo que denomina ideología de género o marxismo cultural. Perdón que te interrumpa, pero para que quede meridianamente claro, estamos hablando de un Estado que podría recortar fondos para un hospital público, pero al mismo tiempo aumentar el presupuesto para crear una unidad policial que persiga lo que ellos consideran ideologías peligrosas en las escuelas. ¿Esa es la contradicción? Exactamente esa es la contradicción. Y es políticamente muy astuta porque moviliza a la vez el deseo de libertad económica y el miedo a la desintegración moral. Fascinante y un poco escalofriante. Ahora, demos la vuelta a la moneda. El progresismo no está exento de problemas y críticas. ¿Cuáles son los nudos que, según el texto, tiene que desatar? Su gran objetivo, como lo describe el texto, es la equidad radical. Esta idea es heredera de un concepto muy potente del filósofo John Rawls, el velo de ignorancia. Recuérdanos en qué consiste. Rawls nos pide un ejercicio mental. Imagina que estás a punto de diseñar las reglas de una nueva sociedad, pero no sabes quién serás en ella.
No sabes si nacerás en una familia rica o pobre, si serás hombre o mujer, si pertenecerás a una mayoría étnica o a una minoría, si nacerás con buena salud o con una discapacidad. Estás detrás de un velo de ignorancia. Claro, desde esa posición de incertidumbre total. ¿Qué reglas crearías? Pues seguramente diseñarías una sociedad que protegiera al máximo al más vulnerable, porque podría ser tú. Esa es la base de la búsqueda de la equidad radical. Que las oportunidades de una persona no dependan de la lotería de su nacimiento. Es un ideal muy poderoso. Pero el texto dice que llevarlo a la práctica tiene sus riesgos. Tiene dos grandes desafíos. El primero es la fragmentación. La llamada política de la identidad, al enfocarse en las luchas justas, pero muy específicas de diferentes grupos, corre el riesgo de crear un archipiélago de micropolíticas que no logran unirse en una ola transformadora, en un proyecto común de sociedad. Como si cada uno luchara por su parcela y se perdiera la visión de conjunto. ¿Y el segundo riesgo? Es lo que el autor llama una moralización de la política. Un enfoque tan intenso en la representación simbólica de las minorías, que es muy importante, claro, que a veces puede terminar desconectando y hasta alienando a sectores de la mayoría. ¿Cómo? Pues a gente preocupada por temas más materiales, como llegar a fin de mes, la seguridad en su barrio o el precio de la energía. El reto es construir una narrativa que hable de justicia social y de seguridad material al mismo tiempo, que una en vez de dividir. Y todo este choque de placas tectónicas ideológicas tiene un lugar donde el terremoto se siente con especial fuerza. El autor describe a América Latina como uno de los laboratorios más intensos y convulsos de esta disputa. Sin duda, después de lo que se llamó la marea rosa de gobiernos de izquierda a principios de siglo, la reacción no ha sido un simple péndulo político, ha sido la emergencia de una reacción social muy organizada de las nuevas derechas. Que han sido muy efectivas en su comunicación, ¿no? Extremadamente hábiles, han sabido capitalizar el descontento, la fatiga, el miedo, presentando al progresismo no como un adversario político, sino como una élite globalista y cosmopolita completamente desconectada de los valores de la gente de bien. Ajá. Lo vemos en la retórica de ciertos movimientos en Brasil que hablan a la familia y la propiedad, o en las campañas en Argentina que hablan de una batalla cultural. Es una estrategia que, pues, resuena. Y el texto aterriza todo esto en el caso de Colombia, que describe como un ejemplo paradigmático de este choque de mundos. Es que lo que ocurre en Colombia, sobre todo desde 2021, es la puesta en escena de este guión. Cada debate sobre una reforma estructural, salud, pensiones, transición energética, reforma agraria, no es una discusión técnica. Es una batalla cultural. En toda regla. Descríbenos esas dos trincheras. ¿Qué proyectos de país están en juego? Por un lado, tienes la visión progresista del gobierno actual que busca la justicia climática, la desmercantilización de derechos sociales como la salud, es decir, que no sean un negocio, y una redistribución de la tierra que aborde deudas históricas. Es un proyecto de rediseño profundo. ¿Y enfrente? Enfrente hay una resistencia muy férrea, esa mezcla de neoconservadurismo y neoliberalismo de la que hablábamos. Defienden la propiedad privada como un absoluto, la gestión privada de los servicios públicos como sinónimo de eficiencia y el modelo económico extractivista como el único pilar posible del orden y el crecimiento. Vaya. No son dos versiones del mismo país, son dos proyectos de país incompatibles. Entonces, después de este recorrido, que nos deja un panorama bastante polarizado y preocupante, ¿hay alguna salida? El texto no parece declarar un ganador, sino que propone algo llamado realismo crítico. Y creo que es la conclusión más sensata y útil. El realismo crítico es una invitación a superar el dogmatismo de trinchera, reconocer que ninguna de las dos corrientes tiene el monopolio de la verdad ni una solución mágica para la policrisis que enfrentamos. ¿Cómo se aplicaría ese realismo crítico a cada lado? Implica poder mirar al neoconservadurismo y cuestionarlo cuando su defensa de la tradición y el orden es, en realidad, una tapadera para justificar formas históricas de opresión, el racismo, el patriarcado, la exclusión. Claro. La tradición no puede ser un cheque en blanco para la injusticia. ¿Y la autocrítica para el lado progresista? Del mismo modo, implica evaluar críticamente al progresismo, sobre todo cuando su énfasis casi exclusivo en la autonomía individual radical ignora una necesidad humana igual de profunda, la necesidad de pertenencia,
de tener vínculos comunitarios estables, la seguridad psicológica que nos dan ciertos marcos de valores compartidos. Cierto. Porque no somos solo individuos atomizados flotando en el espacio. El desafío final, entonces, no es que un bando aniquile al otro, que parece ser el objetivo en el clima actual, sino algo infinitamente más complejo. Mucho más complejo y mucho más urgente. Se trata de construir y defender los espacios democráticos donde sea posible convivir con estas diferencias ontológicas, con estas visiones del mundo que chocan. Sí. El objetivo no es eliminar al adversario, sino asegurar las condiciones para una vida digna y, francamente, para la supervivencia del planeta. La polarización extrema es un lujo que no nos podemos permitir. Es una conclusión poderosa. No se trata de buscar un punto medio tibio, sino de construir un contenedor lo suficientemente fuerte como para soportar estas tensiones sin estallar. Y esto nos lleva a la reflexión final que propone el autor, una pregunta que resuena mucho después de leer el texto. Si ambas visiones del mundo, la conservadora y la progresista, surgen en el fondo de necesidades humanas legítimas y profundas, la necesidad de estabilidad y orden por un lado y la necesidad de justicia y libertad por el otro, ¿cómo diablos puede una sociedad construir instituciones que honren ambos impulsos fundamentales sin autodestruirse en el proceso? Una pregunta crucial para la que nadie parece tener respuesta todavía. Y con ella cerramos este análisis. Les recordamos que se basó en un trabajo del profesor Pedro Pablo Aguilara, del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Santiago de Cali, realizado con el uso de Notebook LM. Para quienes deseen profundizar en estas ideas, se recomienda escuchar otros trabajos y diálogos en el canal de YouTube Cursos y Diálogos.